Muy bien, habíamos llegado al experimento de Fizeau. Una aclaración respecto de esto, porque ustedes me dirán, pero entonces que el éter no arrastra al éter. Porque si el éter, por definición, tiene índice de refracción 1, parecería como que el éter no arrastra al éter. No, porque en realidad yo no controlo el éter. O sea, los experimentos son con fluidos que yo pueda bombear, con fluidos que yo pueda decidir si están quietos o fluyen. Yo no tengo una bomba de éter, no sé qué es el éter, no lo puedo mucho menos lo puedo manipular. Entonces, esto se refiere a sustancias, fluidos, que yo estoy controlando y que yo estoy inyectando, no inyectando, haciendo fluir, no haciendo fluir, etc., ¿no? Entonces no es que esta forma indique que el éter no arrastra al éter. O sea, yo el éter no lo controlo. Bueno, entonces llegamos finalmente al experimento crucial, el experimento de Michelson-Morley. Acá está Albert Michelson, el líder del experimento, y su ayudante Morley. Entonces, haciendo una recapitulación, estamos en la década de 1880. La luz es una onda, por lo tanto tiene que haber un medio que la soporte. El medio es el éter, que está en todas partes, porque vemos luz de todas partes, de estrellas, galaxias. La Tierra se mueve alrededor del Sol, y la aberración de la luz y los experimentos de Fizeau indican que la Tierra no arrastra al éter, por lo tanto tiene que haber un viento de éter. Esto es un diagrama del experimento de Michelson-Morley, ¿no? Y acá un diagrama acá. Yo lo que tengo acá es un haz de luz. Acá tengo una serie de, acá tengo espejos, acá tengo un espejo parcialmente que deja pasar la luz parcialmente y parcialmente la refleja. Entonces yo tengo, de este radio de luz, tengo una parte que puede ir, volver y llegar a mi ojo, ¿no? Tengo también una parte que puede ir, reflejarse aquí, ir hasta acá, reflejarse, volver e ir hasta mi ojo. Y con una filosofía similar a la del experimento de Fizeau, acá, esto no se los aclaré, pero eso tiene que ver con la rama de la óptica que se llama interferometría, o sea, medir interferencias entre distintos rayos de luz. Y con ese método medir distancias, o sea, o cómo cambian las distancias. Aquí lo que yo mido, como medía Fizeau, es cómo cambia el camino óptico. O sea, camino óptico tiene que ver con la distancia efectiva que tiene que recorrer un rayo de luz a lo largo de su trayectoria. Esa distancia efectiva va a tener que ver con la cantidad de longitudes de onda que entran en ese camino óptico. Y dependerá de eso si yo tengo interferencia constructiva o destructiva. Si la diferencia de los caminos ópticos entre dos rayos es un número entero de longitudes de onda, voy a tener interferencia constructiva. Si una de esas trayectorias cambia en media longitud de onda, voy a pasar a tener de interferencia constructiva a destructiva. Pero yo lo que mido aquí es más que nada los cambios de longitud, no la longitud en sí. Cambios muy pequeños, porque piensen que la longitudes típicas de onda de la luz visible es del orden de unos pocos miles de Armstrongs, o sea, de unos pocos micrones. Entonces yo, no es que yo pretendo medir una distancia con una precisión de micrones, o sea, millonésimas de metro o milésimas de milímetro, sino que yo pretendo medir cambios en la longitud del orden de micrones. Cambios. Yo si yo observo que en donde yo tenía un punto luminoso paso a tener un punto oscuro, significa que en el medio la longitud
de uno de los dos caminos, de uno de los dos rayos cambió en media longitud de onda. Eso es lo que me hace que pase de tener un punto luminoso a un punto oscuro. O sea, lo que yo mido por esos experimentos, ya sea el de Fizeau como el de Michelson-Morley, es cambios en la longitud del camino óptico. Eso es lo que yo mido, o busco medir cambios. ¿Mm? Entonces, supongamos que yo tengo arreglado todo esto de forma tal que yo acá tengo un punto luminoso, ¿no? Aquí lo que hay es aire, nada más. Y el aire está quieto. El aire está quieto. Si es verdad que hay un viento de éter en la superficie de la Tierra, y la velocidad de luz es 300.000 km por segundo respecto del éter, si hay un viento de éter, a medida que la Tierra gira alrededor del Sol, la dirección de ese viento de éter va cambiando a medida que la Tierra gira alrededor del Sol. Por lo tanto, debería afectar los caminos ópticos de esta porción del rayo, de este rayo, de una manera diferente a la de este. Uno puede hacer una serie de cuentas que no las vamos a hacer en esta clase. Eso sí lo haríamos si le dedicáramos, digamos, todo un mes entero a relatividad, pero no vamos a, la cuenta no la vamos a hacer en este caso. Pero sí les voy a contar el resultado del experimento. O sea, si realmente hay viento de éter, uno debería encontrar que aquí cambia las cosas a medida que van pasando los meses del año. ¿Mm? Porque el viento del éter va cambiando su dirección a medida que la Tierra gira alrededor del Sol. El experimento en sí era un enorme aparato, o sea, perdón, un aparato, acá está el interferómetro, ¿no? Esto está montado en un bloque de piedra, muy grande el bloque de piedra, que a su vez está flotando en mercurio, de forma tal que ellos pudieran rotar todo esto para ir cambiando, digamos, su relación con respecto al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Pero a su vez también el experimento tenía esa versatilidad, o sea, de dejarlo quieto y ver qué cambios yo encuentro a medida que pasa el año. Entonces, simplificando, digamos, el experimento. Si yo en un momento tengo que parte de los rayos de luz viajan en la misma dirección que la Tierra o el Sol, y los rayos de luz que viajan en esta dirección viajan perpendicularmente al movimiento de la Tierra o del Sol, van a tener caminos ópticos diferentes. Pero el punto, como les digo, es ver qué pasa a medida que avanza el año. O qué pasa si yo giro todo este bloque de piedra en un mismo día, lo giro 90 grados, o lo voy girando. Debería ir viendo cambios. Bueno, no se encontró ningún cambio, ninguna diferencia, con lo cual el resultado del experimento de Michelson-Morley indicaría que no hay viento de éter en la superficie de la Tierra. Por supuesto que esto estaba en contradicción con los resultados de la aberración de la luz, todo lo que vimos antes. Digamos, esto fue en 1880 y moneditas. Los siguientes años se propusieron muchas explicaciones, desde lo más inmediato que quería proponer que había errores experimentales, errores metodológicos. Luego se propusieron explicaciones teóricas, pero bueno, ya eso implicaba nueva física, ¿no? En realidad, estos experimentos se fueron mejorando con el correr de las décadas. Digamos que los errores metodológicos o los errores experimentales fueron completamente desterrados con la invención del rayo láser, porque tiene mucha menos distorsión, muchos menos errores experimentales y demás, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia.
Lo cierto es que esto fue una gran tensión para la física. El éter, ¿hay viento de éter o no lo hay? Pero si los resultados son contradictorios, ¿qué pasa con el éter? ¿Existe realmente? Y si no existe, ¿qué es la luz? ¿No? Bueno, entonces ahora llegamos finalmente al famoso paper de Einstein de 1905 sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, donde arranca el paper con dos postulados, los postulados de la relatividad. Postulado número 1. La luz se propaga en el vacío con una velocidad independiente del estado de movimiento del cuerpo emisor. Generalmente la velocidad de la luz se denota con la letra C, por eso la puse acá. Independiente del estado de movimiento del cuerpo emisor. O sea que la luz, y además se propaga en el vacío, o sea que, digamos, el postulado 1 de Einstein incluye tácitamente la sentencia, el éter no existe. La luz se propaga en el vacío. Y con una velocidad que es independiente de su historia, ¿ok? Es independiente de, si quieren, si yo tengo una linterna, por más que yo la linterna la mueva hacia adelante, no significa que el rayo de luz que salga se va a mover más rápido. ¿Mm? Y el patrón número 2 es que las mismas leyes las mismas leyes de la electrodinámica y de la óptica son válidas en todos los sistemas de referencia para los que son ciertas las ecuaciones de la mecánica. Ahora, estos dos postulados juntos, Einstein los llevó hasta sus últimas consecuencias, que parecen tan inocentes, y no lo son, porque estos dos postulados, entre otras cosas, tienen como consecuencia la relatividad del tiempo, la relatividad de la simultaneidad. Otra cosa, el postulado 1 tácitamente me dice que la velocidad de la luz es independiente del color, porque me dice la velocidad de la luz, no me dice la velocidad de la luz roja, de la luz amarilla o de la luz azul. La velocidad de la luz. ¿Eh? Hacia otra consecuencia tácita, ¿no? Otra consecuencia tácita es la velocidad de la luz es la misma en cualquier dirección, o sea, es isótropa. Es isótropa e isocromática, ¿ok? Es la misma en todas las direcciones y para todos los colores. Ahora, ¿qué pasa? Acá hay una tensión. ¿Cuál es la tensión? La tensión. Si la velocidad de la luz es la misma, si yo agarro las ecuaciones de la luz, que son las ecuaciones de la electrodinámica, porque acuérdense que la luz es una onda electromagnética, agarro las ecuaciones de la electrodinámica, que son las ecuaciones de Maxwell, y yo veo cómo cambian ante un cambio de sistema de referencia, inercial a otro inercial, y aplico las leyes de transformación de Galileo, que son las que también adoptó Newton y todos hasta ese momento, o sea, cómo cambian las coordenadas de un sistema de referencia inercial respecto de otro, eh, obtengo que las leyes de la electrodinámica en el nuevo sistema de coordenadas son diferentes. Lo que Einstein se dio cuenta es que para que las leyes de la electrodinámica sean las mismas en cualquier sistema de referencia inercial, lo que hizo fue cambiar las leyes de transformación de las coordenadas entre distintos sistemas de referencia inercial, donde coordenadas incluyen al tiempo. O sea, hasta antes de Einstein, el tiempo era el mismo para un sistema de referencia que para el otro. Einstein cambia la ley de transformación del tiempo. Acá hay una foto de Einstein en la época en que publicó este paper, que tenía alrededor de 25 años, 24 años, con su traje en la oficina de patentes de Berna. Una cita de Einstein: una profesión práctica es una salvación para un hombre de mi tipo.
una carrera académica compele a un hombre joven hacia la producción científica y solo las personalidades fuertes pueden resistir la tentación de un análisis superficial. Es increíble como en 1905, o bueno, esta cita quizás sea de unos pocos años después, ya el propio Einstein critica el sistema este de publicación que es tan intenso estas últimas décadas, ¿no? Como él en esa época tenía un empleo que era, digamos, independiente del mundo académico, no era completamente alejado, porque él tenía una tarea de revisar o, las propuestas de inventos nuevos que, digamos, que aparecían en la oficina de patentes de Berna, pero digamos, era un puesto que era independiente de cualquier tarea que él tuviera como investigador. Lo cual le dio la posibilidad de adentrarse en áreas, digamos, muy especulativas, como fueron la de proponer una revolución, ¿no? Él lo que acá dice es que cuando el joven científico tiene que producir para ganarse la beca, para ganarse un cargo, es difícil tentarse a efectuar análisis superficiales que provoquen publicaciones científicas como para poder ganarse la vida, pero no por eso, digamos, hacer análisis profundos que lleven a cambios profundos, ¿no es cierto? Muy bien. Einstein, para desarrollar su teoría de la relatividad, incluso en este propio paper, desarrolló, y un poco con una mirada en Mach, ¿qué es lo que uno dice cuando uno habla de sistema de referencia? O sea, como Einstein era consciente de que su revolución era profunda, en ese propio paper y en papers que vendrían después, se transformó en una especie de filósofo de la geometría, filósofo del tiempo y de filósofo del concepto de sistema de referencia. Entonces vamos a un poquito entrar en eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que uno está diciendo cuando uno está hablando de posiciones de objetos, de distancias entre objetos, y en general de proposiciones geométricas relacionadas al mundo físico real, ¿no? Cuando uno habla de proposiciones geométricas, siempre piensa en objetos físicos reales y en sus distancias. Y además, cuando uno habla de tamaños o de distancias entre objetos, está hablando de tamaños de objetos rígidos y de distancias entre objetos que están quietos. O en todo caso, si están en movimiento, distancias instantáneas entre objetos. Cuando hablo de tamaño de un objeto, estoy hablando de un objeto rígido. Ahora bien, ¿quién me dice cuándo un objeto es rígido? Acá hay un ida y vuelta en donde es difícil escaparse a la tentación de caer en un ciclo vicioso. Entonces, ¿qué es un sistema de coordenadas? Hay una ida y vuelta entre la noción de cuerpo rígido y sistema de coordenadas. Si yo tengo dos puntos en un cuerpo rígido, yo puedo trazar una línea de acuerdo a las prescripciones de la geometría matemática. Le podríamos decir que la distancia entre dos puntos en un cuerpo rígido es el número de veces que tenemos que repetir la ubicación de nuestra regla hasta llegar hasta el otro punto. Sería una posible definición. Para llegar desde un punto a otro. O sea, agarro mi regla y la voy como corriendo. ¿Y cuántas veces tengo que correr? hasta, hasta llegar a otro punto. Sería una primera idea. ¿Cómo hago yo para determinar la distancia a un objeto que no está ligado a otro a través de un cuerpo rígido? Y bueno, lo que tengo que hacer es ubicar un cuerpo rígido que los una y por ahí ir repitiendo ese cuerpo rígido, que concretamente una regla es un cuerpo rígido, porque si no, no se medía como regla. ¿Cuántas veces las voy ubicando? ¿Qué es lo que uno hace cuando quiere medir una distancia
mucho mayor al tamaño del metro que uno está usando. En el jardín, por ejemplo, ¿no? Uno va poniendo el metro, marca hasta dónde llegó, corre el metro, ¿no? Una de las cosas que uno acepta es que la distancia entre dos objetos sigue siendo la misma cuando uno quitó ese objeto rígido, que al fin y al cabo es un objeto auxiliar. O sea, yo no me imagino que por el hecho de que yo retire mi metro, la distancia entre esos dos objetos cambió, ¿no? O sea, uno cree que hay una noción de distancia que trasciende la existencia, la existencia o no la existencia, sino el acto de medir no me debería modificar la distancia entre objetos, ¿no? Otra cosa que damos por hecho, o al menos dábamos por hecho hasta el siglo XX, es que la geometría euclidia es la que vale, o que, digamos, las leyes de la geometría euclidia son las leyes que rigen las distancias de los objetos que habitan el espacio real, ¿eh? Y que un cuerpo rígido obedece las reglas de la geometría euclidia. Por supuesto que uno podría decir que un cuerpo rígido deja de serlo cuando deja de obedecerlas, con lo cual estaría en un círculo vicioso. Pero bueno, a veces la física y toda disciplina necesita, como les dije, entidades no definidas. ¿Mm? ¿Qué es el espacio-tiempo en mecánica clásica? Bueno, la mecánica, como alguna vez hemos comentado, tiene como objetivo describir cómo cambian las posiciones de los cuerpos con respecto al tiempo, ¿no? Ese es el propósito de la mecánica. Ahora, el espacio, a los efectos prácticos, yo, para medir cómo cambian las posiciones, tengo que tener un sistema de referencia espacial. ¿Y cómo lo construyo? Y con cuerpos rígidos que estén quietos en ese espacio. Y las posiciones van a ser posiciones respecto a ese conjunto de cuerpos rígidos que están rígidos en ese espacio, ¿no? Si no, no podría definir la posición. ¿Cómo hago yo para medir una posición de un espacio? Tengo que llenar de marquitas un cuerpo rígido, que puede ser la pared de mi laboratorio o el método de mi laboratorio o lo que sea. ¿Y qué es el tiempo? Lo que marca mi reloj. ¿Qué es mi reloj? Es un sistema físico al cual llamo reloj. ¿Por qué? Bueno, daré razones para cada caso. Es un sistema periódico que me cuenta el número de veces que un determinado proceso se repitió. O sea que a nivel experimental yo termino refiriendo las cosas a mi sistema de aparatología, mis aparatos. Por supuesto que toda trayectoria en realidad es relativa al sistema de referencia. Una piedra que cae verticalmente, por supuesto que describe una línea recta vertical respecto a alguien que está quieto en el piso, pero respecto de alguien que se esté moviendo con velocidad constante, lo que va a describir es una parábola. Lo mismo que si yo arrojo una piedra desde una torre con una velocidad inicial horizontal, para alguien que esté quieto va a describir una parábola también. Cuando digo alguien está en movimiento, es él y todo su sistema de referencia, o sea, todo su laboratorio, todo todos sus cuerpos rígidos de referencia. ¿Qué sería un eh, sistema galileano de coordenadas? Bueno, es un sistema que tiene esos cuerpos rígidos, esos relojes confiables, todos confiables, ¿no? La primera ley de Newton es una ley que se llama ley de inercia, que la elaboró en su forma moderna por primera vez Galileo, ¿no? Todo cuerpo en un sistema de referencia inercial sigue en línea recta con la misma velocidad. En realidad la Tierra no es un sistema galileano,
las estrellas rotan porque la Tierra rota, pero bueno, en buena aproximación es un sistema galileano, porque esa rotación introduce fuerzas que son muy pequeñas, no completamente despreciables. De hecho, los tornados se producen debido a que nuestro sistema de referencia no es galileano, si no, no habría tornados. Pero, un montón de otros fenómenos meteorológicos, pero en buena aproximación para la vida cotidiana es galileano. Pero bueno, en todo caso, a nivel teórico, un sistema de referencia en donde valga la ley de inercia se llama galileano, o es un sistema de referencia inercial. El principio de relatividad, en sentido restringido en cuanto que involucra solamente velocidades constantes, ya un poco lo hemos comentado varias veces, lo que me dice es que un sistema de referencia con velocidad uniforme respecto de otro galileano también es galileano. O sea, galileano e inercial son sinónimos, ¿ok? Las leyes de la física son las mismas en cualquier sistema de referencia galileano. Por supuesto que vale para la mecánica y se comprueba experimentalmente, ¿no? Por ejemplo, la Tierra se mueve, como dijimos, a 30 kilómetros por segundo y encima con dirección cambiante, y no hay ningún experimento mecánico cuyo resultado dependa de la época del año en el que lo realizo. O sea que esa velocidad de la Tierra o del Sol no me afecta a mis experimentos mecánicos. En realidad tampoco me afecta a mis experimentos ópticos, como bien lo comprobó Michelson y Morley, ¿no? Como algunos de ustedes recordará de la física del secundario, de lo que sea, hay una ley que vale en mecánica clásica que es la suma de velocidades. O sea, si yo estoy caminando respecto de el tren en movimiento, estoy caminando de vagón en vagón, por ejemplo, ¿no? A 10 kilómetros por hora, y el tren se está moviendo a 100 kilómetros por hora, y, camino en dirección a la misma dirección en que se mueve el tren, en ese momento yo estoy moviéndome respecto de la Tierra, de la superficie de la Tierra, a 110 kilómetros por hora. ¿Mm? ¿Y esto por qué es? Y porque en mecánica clásica las distancias se suman y los tiempos son los mismos en ambos sistemas de referencia. O sea, pasó un segundo, yo recorrí determinada distancia respecto del vagón y el tren recorrió determinada distancia respecto de la superficie de la Tierra. Por lo tanto, en ese segundo, la distancia que yo recorrí respecto a la superficie de la Tierra es la suma de esas dos distancias. Y a su vez, ese segundo arriba del tren es igual al... O sea, el tiempo que transcurrió arriba del tren es igual al tiempo que transcurrió en la superficie de la Tierra. Un segundo, por ejemplo. Como velocidad es espacio recorrido por tiempo transcurrido, como las distancias se suman y los tiempos son los mismos, las velocidades se suman, ¿no? Esto no va a ocurrir en relatividad. Las velocidades no se van a sumar. Así que bueno, una noción primitiva del sistema de referencia es, en lo que respecta a las coordenadas espaciales, varas rígidas, y en lo que respecta a tiempo, uno se imagina relojes idénticos desparramados en todos los puntos de esa grilla rígida. ¿Mm? Ahora, claro, acá hay una incompatibilidad, entonces, aparente entre los principios de Einstein que formuló en su paper de 1905. Eh, sobre la cual vamos a ir profundizando. Porque si la luz es, la velocidad de la luz es la misma en todo sistema de referencia, que es lo que me dice Einstein, entonces, al menos para la velocidad de la luz, las velocidades no se suman. Porque si un rayo de luz
se mueve con la velocidad de la luz arriba del tren, abajo del tren, yo debería ver que esa luz que se está propagando arriba del tren se debería mover más rápido que la velocidad de la luz abajo del tren. Sin embargo, Einstein me dice que no, que un laboratorio montado arriba del tren, para un mismo rayo de luz, va a medir 300.000 km por segundo, y ese mismo rayo de luz medido abajo del tren va a medir la misma velocidad, lo cual es antiintuitivo para alguien con mente clásica, ¿no? Bueno, como les dije, que la luz es la velocidad de la luz es la misma para todo color, ya, digamos, había ya observaciones que lo indicaban, pero además hay observaciones más precisas que involucran distancias astronómicas. Si la velocidad de la luz dependiera del color, no habría un momento en un eclipse de sol en donde hubiera oscuridad absoluta, porque dependería, digamos, si la velocidad depende del color, habría un momento en donde, digamos, nos llegaría la ausencia de luz del rojo, pero la ausencia de la luz del azul llegaría un poquito después, un poquito antes. Sin embargo, un eclipse es total, entonces eso, en todo caso, nunca podemos estar seguros, pero sí estas observaciones ponen cotas a eventuales diferencias de la velocidad de luz dependiente del color. O sea, al día de hoy, o sea, uno lo que puede poner es cotas superiores a esas eventuales diferencias, cotas experimentales, ¿no? Teóricamente, toda la física teórica se monta sobre que la velocidad de luz es la misma para todo color y en todas direcciones. Experimentalmente lo que se hace es poner cotas a esa diferencia. Con respecto a evidencias astronómicas de que la velocidad de luz es independiente de la velocidad del emisor, por ejemplo, fue comprobado por de Sitter, que ya hemos hablado de paso, un famoso astrónomo contemporáneo de Einstein, observando estrellas dobles, en donde la luz de cada estrella, eh, digamos, cuando las estrellas dobles son estrellas que están orbitando una alrededor de la otra. Si la velocidad de la luz dependiera del emisor, entonces deberíamos ver alguna distorsión, ¿no? En cuanto a cuando la estrella se está alejando o cuando la estrella se está acercando. Y no se observa nada de eso, ¿no? Y como les dije, no hay ninguna evidencia de que la velocidad de la luz depende de dirección. Y acá está la tensión que les dije, ¿no? ¿Cómo entender que la velocidad de luz sea la misma arriba del tren o abajo del tren? Que abajo del tren. Acá hay otra cita de Einstein, donde dice: poco a poco fui desesperando de poder descubrir las leyes verdaderas por medio de esfuerzos constructivos basados en hechos conocidos. En hechos conocidos. Cuanto más tiempo y más ahínco consagraba este intento, tanto más cerca llegaba a la convicción de que solo el descubrimiento de un principio formal y universal podría conducirnos a resultados seguros. El ejemplo que tenía ante mí era la termodinámica. Aquí el principio general venía dado por el siguiente teorema. Las leyes de la naturaleza son tales que es imposible construir un perpetuum mobile. Se refiere a una máquina de movimiento perpetuo, sea de primera o de segunda especie. Les cuento de paso que, digamos, las de primera especie son las que violan la conservación de la energía, las de segunda especie son las que no violan el segundo principio de energía, de conservación, pero sí violan el segundo principio de la termodinámica. Bueno, ¿cómo encontrar entonces un principio universal de esta clase? Tras 10 años de reflexiones, dicho principio resultó de una paradoja, con la que ya había topado yo a los 16 años. Si persigo un rayo de luz
con la velocidad c, o sea, la velocidad de luz en el vacío, vería dicho rayo de luz como un campo electromagnético oscilante en el espacio y en reposo. Bueno, esto muestra el genio de Einstein y ahora se los voy a explicar qué quiere decir todo esto. En la década de 1890, físicos como Lorentz habían intentado explicar el resultado nulo del experimento de Michelson-Morley, postulando que la materia, o todas las longitudes de la materia, se contraen cuando ese trozo de materia viaja a una velocidad. Entonces, y se contrae con una fórmula que después vamos a ver, que coincide con una de las fórmulas de la relatividad, pero Lorentz, y Lorentz la propuso unos años antes que Einstein su teoría, pero Lorentz propuso que todos los objetos, aunque fueran rígidos, cuando viajan se contraen, pero se contraen de verdad, se contraen físicamente. Lo que pasa es que eso implicaba, bueno, una serie de consecuencias y modificar. O sea, Lorentz buscó un camino que no involucrara renunciar a nuestros conceptos de espacio y de tiempo. Einstein, lo que nos está diciendo aquí, es que él buscó algún, algún cambio que involucrara principios, así como la propia termodinámica, perdón, como la propia termodinámica, lo que hizo fue postular principios generales, ¿no? Él buscó eso. Por eso esos dos principios de los cuales habla él, ¿no? Eh, ¿De qué está hablando él? Esto es una anécdota famosa que él contó más de una vez. Él cuando tenía 16 años se imaginó que, bueno, la luz ya sabía viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Si alguien pudiera viajar a esa velocidad, y que es una velocidad constante, con lo cual, según la relatividad de Galileo, uno se puede imaginar un sistema de referencia con esa velocidad. Uno vería los campos electromagnéticos subiendo y bajando, pero quietos. Es como, imagínense una onda elástica, uno se imagina que se propaga. Pero, por ejemplo, una onda de violín es una onda estacionaria, que sube y baja, pero, digamos, no se propaga. Entonces, si uno, en una onda elástica, uno puede viajar a la velocidad de la onda, esto ocurre con el sonido. Si uno viaja a la velocidad del sonido, si uno pudiera viajar, uno observaría cómo la presión del aire sube y baja, pero respecto del sistema de referencia de uno, no se propaga, está subiendo y bajando, ¿no? Al igual que una cuerda de violín sube y baja sin propagarse. Ahora, Einstein se dio cuenta a los 16 años, ¿no? Que esto es una cosa rara, porque las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo no tienen como soluciones posibles campos electromagnéticos que estén en el vacío, subiendo y bajando sin propagarse. O sea, aquí él a los 16 años ya notó esa tensión, ¿no? O sea, si realmente el electromagnetismo de Maxwell es invariante o las leyes son las mismas en todo sistema de referencia, incluyendo sistemas de referencia que se muevan a la velocidad de la luz respecto de nosotros, ahí hay una tensión. Por eso él lo que prefirió es hacer una revolución a la manera de la termodinámica, formulando dos principios, y a ver hasta dónde llegaba con esos dos principios, ¿no? Entonces sigue Einstein y dice, sin embargo, parece ser que tal cosa no existe. O sea, el tema de
sí, siguiendo con esta cita, ¿no? O sea, el tema de campos electromagnéticos que oscilaran sin propagarse. Tal cosa no existe ni sobre la base de la experiencia, ni según las ecuaciones de Maxwell. Desde un principio me pareció intuitivamente claro que, vista la situación desde la posición de un tal observador, todo tendría que ocurrir según las mismas leyes que para un observador que se hallara en reposo con respecto a la Tierra. Pues de otro modo, ¿cómo sabría, es decir, cómo sería capaz de determinar el primer observador que él mismo se encuentra en un estado de rápido movimiento uniforme? O sea, lo que está diciendo es, si yo me quiero aferrar a que las leyes de la física valen en todo sistema de referencia inercial, acá hay un problema cuando el sistema de referencia inercial, con su observador a cuestas, se mueve a la velocidad de la luz. Vemos que en esta paradoja está ya contenido el germen de la teoría especial de la relatividad. Hoy día nadie ignora, claro está, que cualquier intento de resolver satisfactoriamente esta paradoja está condenado al fracaso, mientras el axioma del carácter absoluto del tiempo, es decir, de la simultaneidad, siguiese anclado irreconocidamente en el inconsciente. O sea, Einstein lo que dice es, para resolver esta paradoja, hay que aceptar el fracaso del axioma del carácter absoluto de la simultaneidad. Claro está que al reconocer este axioma y su carácter arbitrario, implica ya en realidad la solución al problema. En mi caso, el tipo de razonamiento crítico que precisaba el descubrimiento de este punto capital fue fomentado de modo decisivo, y fíjense esto, por la lectura de los escritos filosóficos de David Hume y de Ernst Mach, nada menos. Como ven, la importancia de que un físico tuviera una cultura filosófica, para que se atreviera ¿a qué? ¿A dónde entra Hume acá? Atreverse a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando medimos las cosas y cuando definimos las cosas. O sea, nosotros definimos todas las transferencias previas que yo les puse acá, tienen que ver con todo esto de pensar un poco qué estamos haciendo cuando hablamos de espacio-tiempo, cuando hablamos de espacio, cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de referencia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos definiendo cosas valiéndonos de nuestras percepciones y de nuestras mediciones. Todo esto lo tenía Einstein en mente, pero no por eso él, o sea, digamos, él era un físico con una sólida base filosófica, una pata importante apoyada en la experiencia, o sea, un empirista, pero no por eso un idealista. Él creía que existía eh, esa realidad ahí afuera, y él creía que su teoría estaba hablando del mundo exterior, pero cuando hablaba de espacio y de tiempo, él tenía que hablar del espacio y del tiempo que medimos nosotros. Hay un carácter objetivo en el sentido de que ese espacio y tiempo no depende de ningún físico en particular. Pero Einstein, en lo que estaba detrás, es detrás de esa intersubjetividad que trasciende a cualquier individuo en particular y que es en la cual se tiene que basar la física, ¿no? Aquí, esto es una cita de Einstein de un texto, digamos, ya de Einstein tenía ya cerca de 70 años, recordando sus motivaciones de joven. En otra parte del texto también cita a Spinoza. Entonces, bueno, volviendo al tiempo, ¿no? Y acerca de cuál es la idea del tiempo en física y cómo van cambiando estas ideas eh, o sea, no la idea, esto no son ideas de Newton, sino ideas que
a partir del propio Einstein y sus reflexiones, todos los físicos tuvieron obligadamente que ponerse a reflexionar. Todos aquellos juicios en los que interviene el tiempo son siempre juicios referentes a sucesos simultáneos. O sea, el acto de contemplación de un suceso por parte de un observador siempre es el acto en donde llegan o rayos de luz a los ojos o una señal a su aparato de medición, ¿no? Obviamente, o el acto de que el físico mira su aparato de medición, por supuesto. Pero, digamos, estos eventos que le pueden llegar desde distintos puntos del espacio, por supuesto que un físico puede tener aparatos desparramados en distintos puntos del espacio, pero si va a medir tiempos, va a tener que ubicar relojes en esos diferentes puntos del espacio que hayan estado previamente sincronizados. Y por supuesto, cada uno de esos puntos va a tener que tener una marca que me indique qué posición, a qué posición corresponde en mi sistema de referencia. Pero en el fondo, yo al final del día termino comparando sucesos que traigo todos conmigo, de alguna manera. Bueno, una cosa elemental en física en general, o sea, y a partir de Einstein en física, digamos, relativista, es yo para sincronizar dos relojes puedo hacer dos cosas. Una, sincronizarlos y luego llevarlos cada uno al lugar donde tienen que medir tiempos, eventos, ¿no? Eso lo podemos hacer, perfecto. Ahora, una vez que yo desparramé relojes, reglas, todo mi sistema de referencia, quiero confirmar que mis relojes están sincronizados. Vamos a hacer al revés. Yo ya tengo mi sistema de referencia, ¿no? Con relojes que ya fueron sincronizados, o sea que yo tengo forma de medir tiempos y posiciones de cualesquiera eventos que ocurran en mi sistema de referencia, ¿no? Y yo ahora quiero sincronizar, sincronizar dos nuevos relojes que construí. Bueno, por hipótesis, tengo que aceptar que puedo construir dos relojes idénticos, porque si no, nunca voy a poder tener garantía de que luego esos relojes no hacen uno respecto del otro. Bueno, ¿cómo hago para sincronizarlos? Previamente tengo que definir cuántos dos sucesos son simultáneos. ¿Cómo lo hago? Bueno, llevo estos dos relojes a dos distancias iguales. Una en el poste A y otra en el poste B, por ejemplo, ¿no? Yo voy a poner dos espejos, uno de forma tal que yo pueda ver a ambos relojes al mismo tiempo. O sea, como yo no tengo mirada bilateral, entonces lo que hago es, yo estoy en el centro, tengo el poste a 10 metros a mi izquierda y el poste B 10 metros a mi derecha. Pongo dos espejos y miro ambos relojes al mismo tiempo. Supongamos que se produce un relámpago, ¿no? Si yo veo que llegó a ambos relojes al mismo tiempo, entonces voy a concluir que esta llegada fue simultánea. ¿Y qué significa eso? Bueno, supongamos que el reloj tiene como un pequeño espejito. Yo veo el reflejo del relámpago en el espejito. Si yo veo que ambos relojes marcaban el mismo instante cuando veo ambos reflejos del relámpago, concluyo que el relámpago llegó a cada reloj simultáneamente. Pero acá yo tengo, previamente yo alejé mis relojes a la misma distancia. Porque yo en relatividad, para definir simultaneidad,
tengo que tener en cuenta que la luz tarda un tiempo finito en recorrer distancias. Entonces, es todo, todo mucho más complicado en relatividad. Nosotros no vamos a ver mucho de esto en detalle, porque como yo les digo, todas estas cosas requeriría varias clases, bueno, poner un montón de diagramas que ayudan y dedicarle mucho tiempo a cada proceso, ¿no? Bueno, esto es Berna, este reloj, esta calle está prácticamente igual, esta torre, este reloj, estos edificios están prácticamente igual hoy en día. Aquí es donde vivía y trabajaba Einstein, en Berna, y de hecho Einstein, el departamento en el que vivía, estaba acá, a 2 cuadras de acá, en esta misma avenida. Entonces, ¿cuál es el lenguaje con el que uno habla en relatividad? Fíjense, si las llegadas de los rayos de luz a los relojes A y B, ¿no? Pongamos, o sea, estamos otra vez con el tema del tren, estamos en un andén, estamos en los postes A y B, ¿no? Yo estoy en el medio entre esos dos postes y yo concluí que son simultáneos. Son simultáneos respecto del andén, porque yo estoy en el andén quietito, ¿no? Eh, Ahora bien, yo analizo qué pasa con algo, con este mismo evento, es este mismo evento, pero con alguien que está en un vagón que se está moviendo. Ese alguien está en el punto medio del vagón. Supongamos acá algo al revés. Vamos a suponer otro experimento. El rayo ahora lo provoco yo. Yo estoy en el andén, emito un rayo en todas direcciones. En todo caso, puedo determinar dos cosas. Una, si yo veo que llegan al mismo tiempo, deduzco que los relojes están a la misma distancia de mí. Si a su vez veo que los relojes marcaban el mismo instante cuando llegaron los rayos, dedujo que están sincronizados. Muy bien, ahora yo repito este experimento de yo emitir un rayo de luz en todas direcciones, en el momento en que el punto medio del vagón que se está moviendo coincide conmigo, ¿no? Supongamos que el tren se mueve con velocidad W en dirección hacia A, ¿no? Supongamos que A está a mi derecha, B a mi izquierda. Al menos yo, que estoy quietito, voy a deducir eh, este, que si yo tengo si yo, a ver, ¿cómo decirlo esto? Si yo tengo que el rayo de luz, ¿qué es lo que yo pienso respecto de alguien que está no de alguien, sino de arriba, de dos relojes que están arriba del vagón? Un reloj, imagínense que el vagón tenía el tamaño, como para simplificar el problema, ¿no? El tamaño de estos dos postes de luz, ¿no? Y supongamos que el punto A es el que está, digamos, en la parte de atrás del vagón, donde atrás significa respecto de la dirección en la cual se mueve el vagón. Yo voy a pensar que el rayo de luz llega antes al fondo del vagón y llega después a la parte delantera del vagón, porque el vagón se está moviendo. Y para mí la luz se mueve con velocidad constante, igual a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces yo voy a pensar que la luz llega antes al fondo del vagón.
O sea que yo voy a pensar que para mi sistema de referencia, el rayo de luz llega primero al fondo del vagón y después a la parte delantera. Ahora, para el que está arriba del vagón, no, como se está moviendo respecto del vagón y el rayo de luz se mueve a la velocidad de la luz con respecto a él, para él, ambos rayos de luz llegan al mismo tiempo. Mientras que para mí, o sea, estoy hablando de la llegada a la parte delantera y trasera del vagón. Esos serían los dos eventos. Llegada a la parte trasera y llegada a la parte delantera. Para mí, que estoy abajo del vagón, primero llega la parte trasera y luego la parte delantera. Para el que está arriba del vagón, ese rayo de luz, que se mueve con velocidad de la luz en todas direcciones, va a llegar al mismo tiempo a la parte delantera y la trasera. Con lo cual, es un ejemplo de que dos eventos pueden ser simultáneos para un observador y no simultáneos para otro observador. ¿Mm? Y si yo tengo dos relojes que están arriba del tren, esos dos relojes van a ver, van a medir el mismo tiempo. O sea, los relojes que están arriba del tren, los que están arriba del tren, van a medir el mismo tiempo de llegada de ambos eventos. Pero como mis relojes están abajo del tren, miden tiempos distintos para el evento de llegada atrás y adelante del tren. Entonces, para mí, yo voy a ver que los relojes que están arriba del tren no miden el mismo tiempo que mis relojes están abajo del tren. Esto no pretendo que lo entiendan en forma completa, porque para esto hay que hacer un montón de diagramas y cosas que no, no es para esta charla, digamos, introductoria. Simplemente es una primera recorrida sobre las cosas, el tipo de cosas con las cuales uno tiene que tratar cuando estudia relatividad. Tiene que tratar con varias cosas. Una, con lo que yo mido abajo del tren, con lo que mide alguien arriba del tren y con lo que yo veo que mide alguien arriba del tren. O sea, son como las perspectivas y comparar. Y al final del día lo que uno ve es que los relojes de arriba del tren marcan cosas diferentes en el momento en que el reloj llegó a ese reloj. Que lo que marca mi reloj que se quedó abajo del tren. Pero todo esto, ya les digo, para entenderlo bien hay que hacer muchos gráficos, cuentas, como para verlo bien. Lo mismo ocurre con el concepto de distancia. Para Einstein, para medir distancias, lo más lógico es medir tiempos que tarda un rayo de luz entre dos puntos. Y entonces así uno mide las distancias. Y entonces si así uno mide las distancias, uno llega a la conclusión de que la distancia de un objeto disminuye con la velocidad. O sea, ¿qué quiere decir? Y aquí me corrijo. Yo tengo una regla que mide un metro. Esa regla empieza a moverse con una cierta velocidad. Si yo mido la longitud de esa regla, voy a medir que mide menos. Lo que pasa es que ¿cómo mido una regla que está en movimiento? Y bueno, o la mido, o sea, no les voy a decir cómo la mido, pero evidentemente, si yo la mido con mis reglas que están en reposo, voy a tener que medir tiempos. Voy a tener que medir en qué instante el frente de la regla llegó a, a mi regla que está en reposo, en qué instante llegó la parte de atrás de la regla, y en ese momento en dónde estaba la parte delantera, y voy a ver que mido una longitud menor. Ahora, si yo me subo a un sistema de referencia que se mueve junto con la regla, para mí esa regla no se contrajo. O sea, las reglas se contraen cuando se mueven respecto de alguien que se queda en reposo. Pero si yo me muevo junto con la regla no se contrae. O sea, las contracciones de longitudes son relativas
de un objeto que se mueve respecto de alguien que mide quieto. Quieto, y aparte siempre lo aclaro, ¿no? O sea, quieto tampoco tiene un significado absoluto, quieto, ¿no? Lo importante es que yo esté quieto respecto de lo que estoy midiendo. Si yo no estoy quieto respecto a lo que estoy midiendo, eso que estoy midiendo me parece que se está contrayendo. Eso sería el lenguaje correcto con el cual uno debería hablar, ¿no? Siempre hablando de velocidades constantes. La fórmula para la contracción de la longitud es esta. La longitud de una regla que se empieza a mover respecto de mí, cuando yo la mido, con mis instrumentos que están quietitos junto conmigo, mido que su longitud se contrajo con esta fórmula. La longitud original por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad de la regla al cuadrado dividido la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, todas las formas en relatividad tienen estas raíces cuadradas y estas cositas. Entonces, por ejemplo, para que esto tenga significación, tengo que ir a velocidades grandes, ¿no? Entonces, imagínense una regla que se mueva a 30.000 kilómetros por segundo. Es mucho, ¿no? Y que originalmente medía 1 metro. 30.000 kilómetros por segundo dividido 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, me da un décimo, ¿no? Un décimo al cuadrado es un centésimo. 1 menos un centésimo es 99 centésimos. La raíz cuadrada de 99 centésimos es, no sé cuánto es, pero bueno, algo. 0, o sea, la raíz cuadrada de 0,99 será 0,999, algo así. O sea que para una regla que se mueve a un 10% de la velocidad de la luz, la longitud se contrae en menos de un 1 por 1000. ¿Ok? Entonces el efecto es muy chiquitito, hay que irse a velocidades muy, muy grandes como para que... bueno, gracias Pancho, y bueno, ya nos veremos en algún momento personalmente. Salud mediante y demás. Bueno, sigamos. Ya estamos terminando. ¿Cómo se dilata el tiempo? Aparece la misma raíz cuadrada. ¿Eh? Acá está dividiendo en la medida en que, bueno, ¿qué es lo que uno está comparando con qué? Entonces, las distancias se contraen, los tiempos se alargan. O sea, si yo veo un reloj que se mueve, ¿no? Voy a ver que está haciendo tic-toc más lento. O tic-tac. Hace más lento. Con una fórmula que es muy parecida. La raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. En la práctica, ¿qué significa? Que yo veo que el reloj pasa más lento. El tiempo pasa más lento. O sea, si yo viera un reloj de péndulo, ¿no? Que se me viene acercando a mucha velocidad, vería que el péndulo va más lento. O sea, que le pasa el tiempo más lento. ¿Mm? Esto se observa en partículas cósmicas que entran a la atmósfera, y cuando entran a la atmósfera hay procesos rayos cósmicos que cuando entran en la parte alta de la atmósfera chocan con las partículas de la región alta y generan partículas elementales que se sabe que son inestables, como por ejemplo los muones, que tienen una vida media de 1 millonésimo de segundo. A la velocidad con que se sabe que son emitidos en la estratosfera, no deberían llegar a la superficie de la Tierra, porque deberían desintegrarse antes. El tema es que se observan en la superficie. ¿Por qué es eso? Porque viaja muy rápido. Entonces, por más que el muón vive una millonésima de segundo, y en su sistema de referencia vive 1 millonésimo de segundo, pero como viaja a una velocidad
muy alta, yo voy a ver como que se mueve, como que le pasa el tiempo lento. Entonces, para mí, o sea, para mi sistema de referencia pasaron varios millonésimas de segundo, que le dio más tiempo de llegar a la Tierra. Más tiempo respecto del sistema de referencia de la Tierra. ¿Ok? Entonces, por eso llega a la Tierra. Porque respecto del sistema de referencia de la Tierra, por ahí vive varios millonésimos de segundo y no un solo millonésimo de segundo. Gracias a este factor de raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. O sea, aquí estamos hablando de muones que viajan a por ahí el 99,9% de la velocidad de la luz, o sea, muy, muy energéticos. Otra consecuencia inesperada, que yo creo que ni el propio Einstein esperaba, que es suponer que la velocidad de la luz es constante, lleva a que hay una equivalencia entre la energía y la masa. Eso, por supuesto, se lo pongo sin demostrar, pero hay una equivalencia entre la energía y la masa de una partícula, lo cual llevó a una revolución en muchos aspectos, entre otros en la física nuclear, ¿no? En realidad la fórmula exacta es esta. Cuando B vale 0, se reduce a la fórmula anterior. Es la energía total que tiene una partícula está dada por esta fórmula, mc cuadrado dividido 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Que cuando la velocidad es muy chiquitita, uno puede aproximar a esta raíz cuadrada, que está dividiendo como 1 más 1/2 de b cuadrado sobre c cuadrado, que me da la fórmula para la energía cinética. Por falta de tiempo, no les voy a hablar de la paradoja de los gemelos, que es algo que yo tengo acá como a nivel divulgación, pero igual tampoco es fácil entenderlo. Así que, o sea, me refiero a que llevaría mucho tiempo hacerlo, más de 1 hora calculo. Entonces voy a terminar la clase de hoy con esta frase de Ortega y Gasset, que era contemporáneo de Einstein, y que reflexionó como filósofo acerca de la teoría de la relatividad. En donde justamente, como yo les decía, ¿no? El relativismo de Einstein tiene algo de absolutismo, ¿no? Dice Ortega, el relativismo de Einstein es estrictamente inverso al de Galileo y Newton. Para estos, las determinaciones empíricas de duración, colocación y movimiento son relativas porque creen en la existencia de un espacio, un tiempo y un movimiento absolutos. Relativismo aquí es algo así como un defecto o limitación nuestra. Para Einstein no hay una realidad absoluta, inasequible, y otra relativa en comparación con aquella. Yo me atrevería, me atrevería a decir que hay algo parcialmente kantiano en Einstein cuando dice que tenemos que renunciar a conocer el espacio en sí mismo, directamente diciendo que no existe el espacio en sí mismo, no existe el espacio absoluto, como que sí creía Newton. O sea, no existe el espacio absoluto y por lo tanto ni siquiera existe el espacio en sí mismo. Y tampoco existe el tiempo en sí mismo. ¿Ok? Pero bueno, esto da para el debate, por supuesto. Entonces dice Ortega, habrá una sola realidad y esta será la que la física positiva aproximadamente describe. Es una realidad que el observador percibe desde el lugar que ocupa, por lo tanto, una realidad relativa. Pero como esta realidad relativa es la única que hay, resultará a la vez que relativa la realidad absoluta. Relativismo no se opone aquí a absolutismo, al contrario, se funde con este y lejos de sugerir un defecto de nuestro conocimiento, le otorga una validez absoluta. La física de Einstein no es relativa, sino relativista, y merced a su relativismo consigue una significación absoluta. Por supuesto que este fragmento daría también para largos debates filosóficos, pero bueno, me parece un buen fragmento como para terminar la clase.
y este recorrido que hicimos juntos en este curso 2021, que bueno, intentaremos en el futuro, en años venideros, poder agregar material, amplio material dedicado a la relatividad y a la filosofía de la relatividad. Así que hasta acá llegamos.